Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desgranamos los entresijos del mundo del espectáculo y hoy tenemos un tema que estoy segura, va a dar mucho de qué hablar y a emocionar a muchos. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante universo de dos de los actores turcos más queridos y exitosos de los últimos tiempos, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, han escuchado bien. Hoy no vamos a hablar de un drama más que protagonizaron, ni de un proyecto individual. Hoy vamos a especular, a soñar, y a analizar con todo nuestro cariño y atención, sobre el futuro juntos de Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Existe la posibilidad de que estos dos titanes de la pantalla vuelvan a unir sus caminos, ya sea en la ficción o, quién sabe, quizás en la vida real? La curiosidad nos consume y por eso estamos aquí. Antes de que nos lancemos de cabeza a esta apasionante conversación, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras fascinantes entregas. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Cuando pensamos en Demet Özdemir y Can Yaman, las imágenes que vienen a la mente son instantáneas de pura química, de miradas que lo decían todo y de escenas que nos dejaron sin aliento. Su trabajo juntos en la serie Erkencikus no fue solo un éxito en Turquía, sino que conquistó audiencias a nivel internacional, catapultándolos a la fama global. ¿Y quién podría olvidar esa inolvidable pareja que formaron, Sanem y Can? Esa dinámica tan natural, esa chispa que se sentía a kilómetros, nos hizo creer, nos hizo soñar y, sobre todo, nos hizo desear verlos juntos una y otra vez. La serie se convirtió en un fenómeno, y ellos como protagonistas en la pareja del momento. Las redes sociales ardían con teorías, fanficción y, por supuesto, rumores. Y aunque el tiempo ha pasado y cada uno ha seguido su propia trayectoria, esa pregunta persiste en la mente de muchos: ¿qué pasaría si Demet Özdemir y Can Yaman volvieran a trabajar juntos? Analicemos primero las posibilidades más tangibles, un nuevo proyecto de ficción. Ambos actores han demostrado una versatilidad increíble. Demet, con su dulzura y su capacidad para transmitir emociones complejas, ha seguido deslumbrando en producciones como Doğduğun Kaderindir, más recientemente en la serie de Netflix Aşk y su secuela, demostrando su habilidad para el romance moderno y la comedia romántica. Su personaje en Tácticas del amor, Asl, con su ingenio y su resistencia inicial al amor, cautivó a una nueva generación de fans, y su química con su coprotagonista demostró que su capacidad para crear conexiones memorables en pantalla sigue intacta. Por su parte, Can Yaman ha explorado diferentes géneros, desde el drama hasta la acción, e incluso se ha aventurado en producciones internacionales, como su papel como Francesco de Mir en la serie italiana Viola come il mare. Este rol lo ha expuesto a un público europeo más amplio y ha demostrado su capacidad para desenvolverse en un entorno de producción diferente y en otro idioma, lo cual es una proeza en sí misma. Imaginen la potencia de una nueva colaboración entre ellos. Si tuvieran la oportunidad de reencontrarse en un guión bien escrito con personajes que les permitieran evolucionar y mostrar nuevas facetas de su talento, el resultado podría ser simplemente espectacular. Podrían abordar un drama más maduro, explorando las complejidades de relaciones que han enfrentado el paso del tiempo y las adversidades. O tal vez una comedia con un toque más ácido, donde sus personalidades chocaran y se complementaran de maneras inesperadas. Incluso un thriller romántico, donde la tensión y la pasión se entrelazaran de forma cautivadora. Las expectativas de los fans serían altísimas, y una buena producción con ellos al frente podría romper récords de audiencia nuevamente, no solo en Turquía, sino a nivel mundial. La expectación generada por un posible reencuentro entre Demet y Can sería un fenómeno en sí mismo, capaz de movilizar a millones de seguidores y acaparar titulares en la industria del entretenimiento. Pero, ¿qué factores hacen que esta posibilidad sea más o menos probable? En primer lugar, está la química que demostraron. Esa conexión especial, esa electricidad palpable en pantalla, no se encuentra todos los días, y cuando se tiene, es algo que debe ser aprovechado al máximo. No se trataba solo de diálogos bien escritos o de actuaciones sólidas, había una corriente subterránea de atracción y entendimiento mutuo que trascendía la pantalla y llegaba directamente al corazón del espectador. Ambos actores han hablado públicamente de la buena relación que mantuvieron durante el rodaje de Erkencikus, y eso es un punto crucial a favor. Un ambiente de trabajo positivo y de respeto mutuo no solo facilita la creación de proyectos exitosos, sino que también permite que esa magia inherente a la actuación fluya con mayor libertad y autenticidad.
Cuando los actores se sienten cómodos y valorados, su rendimiento se eleva, y eso fue precisamente lo que vimos con Demet y Can. Por otro lado, es importante considerar sus carreras individuales. Ambos están en un momento muy dulce, construyendo sus carreras de manera independiente y explorando diferentes oportunidades que les permiten crecer como artistas. Demet ha demostrado su versatilidad en dramas intensos y comedias ligeras, mientras que Can ha asumido roles que desafían sus límites y expanden su alcance internacional. ¿Estarían dispuestos a pausar o reajustar sus trayectorias individuales para unirse en un proyecto conjunto? La respuesta dependería, por supuesto, del atractivo del guión, de la calidad de la producción y de la visión de los productores. Sin embargo, una colaboración así no solo beneficiaría enormemente sus carreras, sino que también consolidaría aún más su estatus como una de las parejas más icónicas de la televisión turca y, por extensión, del panorama del entretenimiento global. Sería una validación de su impacto conjunto y una oportunidad para reavivar la llama que encendió al mundo. Y luego está, claro está, la pregunta que muchos en las redes sociales se hacen con especial fervor, alimentando innumerables hilos de discusión y deseos: ¿podría haber algo más allá de la amistad y la profesionalidad? Es innegable que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman durante Erkenci generó una gran cantidad de especulaciones sobre un posible romance. Su cercanía en eventos, sus interacciones en redes sociales, los gestos de complicidad en las entrevistas y, por supuesto, la forma en que se miraban en pantalla alimentaron estos rumores durante mucho tiempo, creando un aura de misterio y anhelo entre sus seguidores. Aunque ambos han sido discretos al respecto y han mantenido sus vidas privadas aparte de los focos, la chispa que compartieron en la serie dejó una huella imborrable en el imaginario colectivo. En el mundo del espectáculo, las relaciones pueden florecer en los lugares más inesperados, y a menudo, la química en pantalla se traduce en una conexión en la vida real. Hoy en día ambos han tenido otras relaciones conocidas, y es importante respetar su privacidad y sus elecciones personales. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, las sorpresas nunca se descartan. ¿Quién sabe si el destino les tenga reservado un reencuentro, esta vez, desde una perspectiva más personal? Claro, esto es pura especulación, alimentada por el deseo de los fans y la potente química que proyectaron, pero es esa chispa de posibilidad lo que hace que sus nombres juntos sigan resonando con tanta fuerza en la conversación pública. El hecho de que la gente aún hable de ello con tanta pasión demuestra el impacto duradero de su conexión. Pensemos en el impacto que tendría una noticia, ya sea sobre una posible relación entre ellos, o incluso un nuevo proyecto de ficción. Las redes sociales explotarían de inmediato. Los titulares llenarían las portadas de las revistas de entretenimiento, tanto en Turquía como a nivel internacional, y los fans de todo el mundo celebrarían con una euforia sin precedentes. La industria del entretenimiento turca se beneficiaría enormemente de un regreso triunfal de esta pareja, atrayendo aún más atención internacional hacia sus producciones y fortaleciendo su posición como potencia en la creación de contenido de calidad. Además, para los propios actores, podría ser una oportunidad invaluable de reconectar con esa energía contagiosa que los hizo tan populares y de revivir la magia que cautivó a millones de espectadores. Sería una forma de honrar su legado conjunto y de ofrecer a sus fans algo que han estado esperando con ansias. La sinergia que crearon en Erkenci fue un regalo para el público, y la posibilidad de que esa magia se repita, ya sea en la pantalla o en la vida, es algo que genera una emoción palpable. Hay que ser realistas. El mundo del espectáculo es dinámico y las carreras de los actores toman rumbos inesperados. Las oportunidades de trabajar juntos pueden depender de la disponibilidad de proyectos, de los contratos, de las decisiones creativas de los directores y productores, y de un sinfín de factores logísticos. Sin embargo, la fuerza del legado que construyeron juntos en Erkenci es innegable y se mantiene sólida a pesar del paso del tiempo. La conexión que establecieron con el público fue tan genuina y profunda que ha perdurado en el tiempo, superando modas y tendencias. Los fans siguen pidiendo a gritos un reencuentro y las productoras, conscientes de este clamor popular y del potencial comercial que representa, podrían estar esperando el momento y el proyecto perfecto para hacerlo realidad. Este fervor de los fans es una fuerza a tener en cuenta en la industria, y las productoras inteligentes saben cómo capitalizarlo. ¿Qué características debería tener ese proyecto ideal para que el regreso de Demet Özdemir y Can Yaman sea un éxito rotundo? Sin duda alguna, un guión que esté a la altura de la altísima expectativa generada por su trabajo anterior.
Un guión que no solo sea atractivo, sino que también les ofrezca personajes desafiantes, que les permitan explorar la madurez que ambos han adquirido como actores y que les brinden la oportunidad de mostrar nuevas facetas de su talento. No se trata solo de recrear la fórmula de Erkénthicus, sino de evolucionar, de presentar algo fresco y emocionante que sorprenda y deleite a la audiencia. Un director con una visión clara y un equipo de producción que sepa capturar esa chispa especial que los define, esa conexión única que trasciende las palabras, sería fundamental. Si todas estas piezas encajaran, el resultado sería un evento televisivo, o incluso cinematográfico, que marcaría un antes y un después. No se trataría solo de una serie, sino de un fenómeno cultural, un evento que reviviría la pasión de sus seguidores más fieles y, al mismo tiempo, atraería a nuevas audiencias que se enamorarían de su química por primera vez. Y volviendo a la pregunta del millón, esa que palpita en los corazones de tantos, ¿un romance en la vida real? Si bien es algo que los fans anhelan y que las redes sociales alimentan constantemente con esperanza y especulación, es importante recordar que la vida personal de los artistas debe ser respetada. Ellos son seres humanos con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios caminos. Lo que sí es seguro es que la química que existía entre ellos en Erkénthicus era palpable, casi tangible, y eso es algo que va más allá de la simple actuación. Era una conexión genuina, una comprensión mutua que se manifestaba en cada mirada, en cada gesto. Si esa conexión se ha mantenido de alguna manera a lo largo de los años, y si el destino los vuelve a cruzar en circunstancias propicias, quién sabe lo que podría suceder. El amor, después de todo, es impredecible y tiene la capacidad de sorprendernos cuando menos lo esperamos. No podemos predecir el futuro, pero la posibilidad, por remota que sea, siempre está ahí, latente. Lo cierto es que independientemente de si vuelven a trabajar juntos en la ficción, o si su futuro los lleva por caminos separados, el legado de Demet Özdemir y Can Yaman como pareja en Erkénthicus está asegurado y grabado a fuego en la historia del entretenimiento. Han dejado una marca imborrable en la historia de la televisión turca y han conquistado corazones alrededor del mundo, trascendiendo fronteras y barreras culturales. Su química, su talento y la magia que desprendían juntos son algo que el público no olvidará fácilmente, una de esas combinaciones raras que logran crear un impacto duradero. Así que mientras esperamos con ansias cualquier noticia sobre sus próximos proyectos, sean individuales o, quién sabe, quizás sorprendentemente juntos, disfrutemos del recuerdo de esa pareja que nos hizo creer en el amor de cuento de hadas, en esa historia de Sanem y Can que se quedó grabada en nuestra memoria y en nuestros corazones. El futuro es un lienzo en blanco y en el caso de Demet Özdemir y Can Yaman, las posibilidades son tan infinitas como nuestra imaginación y tan emocionantes como las tramas que nos han cautivado. Hemos explorado las diferentes vertientes de este emocionante tema, desde la probabilidad de un reencuentro profesional, analizando las oportunidades y los desafíos que implicaría, hasta las esperanzas, a veces más románticas que realistas, de un romance en la vida real. Hemos recordado la magia que crearon juntos en Erkénthicus, esa chispa inigualable que capturó la atención del mundo, y hemos especulado sobre lo que el futuro podría depararles, basándonos en sus trayectorias actuales y el clamor de sus seguidores. Lo que es innegable es que la unión de estos dos talentos dejó una huella imborrable en el corazón de millones de fans, creando un legado que perdurará en el tiempo. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy por el fascinante mundo de Demet Özdemir y Can Yaman. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo, que hayan sentido la emoción y la curiosidad que este tema despierta. Me encantaría saber su opinión. ¿Creen que volverán a trabajar juntos en un nuevo proyecto de ficción? ¿Les gustaría verlos en una comedia, un drama o algo completamente nuevo? ¿O tal vez sueñan con un romance en la vida real? No sean tímidos y déjenme sus pensamientos, sus teorías y sus deseos en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir juntos sobre estos temas que nos apasionan. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y compañeros de fandom, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras entregas. Su apoyo es nuestra mayor motivación. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y, por supuesto, más de sus estrellas favoritas. Hasta la próxima.